Bueno, este es el video número 5 de arritmias y electrocardiograma. Habíamos hablado ya de todas las bradiarritmias, de su tratamiento, y por último tratamos el algoritmo para asistencia de una bradiarritmia. Después ahora tenemos las taquiarritmias, que son todas aquellas que tienen una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto. Pueden clasificarse en supraventriculares o en ventriculares. Las supraventriculares muestran siempre complejos QRS angostos y limpios, ¿sí? Y son susceptibles de modificaciones en su frecuencia a través de maniobras vagales. Acuérdense que las maniobras vagales, por ejemplo, son la maniobra de Valsalva. Se le pide al paciente que haga fuerza como para hacer caca. Dejan de respirar y presionan el abdomen haciendo fuerza. Eso sería una maniobra de Valsalva. Después sería el masaje carotídeo y el masaje del ocular, que no se utilizan porque generan complicaciones. Entonces, básicamente las maniobras vagales se refieren a la maniobra de Valsalva específicamente. En las taquiarritmias primero tienen un QRS ancho, mayor de 3 cuadraditos, o angosto menor de 2 cuadraditos. Esa sería la medida para saber si es ancho o angosto. Y segundo, debemos medir la cúspide de la onda R y contestar si el ritmo es regular o irregular. ¿Sí? Acuérdense que para ver si es regular o irregular vemos la distancia que hay entre las R's. Si el QRS es ancho y el ritmo es irregular, probablemente estemos en presencia de una fibrilación auricular, siempre y cuando ese ritmo no tenga onda P. Si tengo un ritmo auricular caótico, lo voy a ver bastante parecido. ¿Sí? Si el QRS es angosto pero el RR es regular y no tiene onda P, hay una taquicardia sinusal en el caso de que tenga la onda P, y una taquicardia paroxística supraventricular, que es bastante común cuando no tiene onda P. También podemos tener en presencia de una taquicardia auricular automática, que es bastante poco común, y el aleteo auricular, que es bastante frecuente. Las arritmias ventriculares pueden ser aparición de complejos anchos y mellados. Su frecuencia no se modifica con maniobras vagales y no están precedidas de onda P. Si el QRS es ancho, puede haber una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Con una fibrilación ventricular me voy a dar cuenta enseguida porque el paciente va a estar en paro. Después podemos tener una taquicardia en pacientes con AS anómalo, por ejemplo el Wolff-Parkinson-White, o una taquicardia en pacientes con bloqueo de rama previo. El Wolff-Parkinson-White se diferencia bastante fácil, es una muesca que hace en la curva de la R, que es bastante típica y fácil de ver en un electrocardiograma. Las taquiarritmias normalmente pueden estar causadas por desencadenantes muy comunes, como por ejemplo la fiebre, la anemia, el café, el tabaco, el ejercicio, el hipertiroidismo, digoxina como droga. A veces el paciente toma demasiada cantidad o deja de tomarla. Drogas inotrópicas, descongestivos nasales, isquemia, tromboembolismo pulmonar, hipoxia y valvulopatías. Todo esto pueden ser causa de taquicardia o de taquiarritmias. Las de QRS angosto suelen ser taquicardia sinusal o la taquicardia paroxística supraventricular por reentrada, la taquicardia auriculares automáticas y el aleteo auricular. Esas son las regulares. Y dentro de las irregulares tenemos la taquicardia auricular caótica, que es poco común, y la fibrilación auricular, que es bastante común. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de taquicardia sinusal. ¿Por qué sinusal? Porque está presente la onda P. ¿Sí? Esto que ven acá, si alcanzan a ver el cursor, es una onda P. Los mecanismos de reentrada generan normalmente taquicardias sinusales o taquicardias paroxísticas supraventriculares. Se llama mecanismo de reentrada porque esto simboliza el sistema de conducción eléctrica del corazón, y hay una vía rápida y una vía lenta del impulso eléctrico. Cuando va por la vía rápida puede volver a entrar una y otra vez generando uno y otro latido, haciendo que el corazón lata mucho más rápido de lo que realmente se necesita. En el caso de las irregulares, como por ejemplo la fibrilación auricular,
pueden haber unas frecuencias de entre 150 y 220 por minuto. Esto que ven acá, por ejemplo, es una taquicardia con Wolf Parkinson White. Esta muesquita que ven acá en la subida de la onda R es básicamente lo que se ve. Puede llegar entre 150 a 250 por minuto. Fíjense que acá hay una R casi en cada cuadrito chico. En cada cuadrado grande cae una R. Entonces yo estoy tardando 0,20 segundos para un latido. Esta frecuencia es bastante alta, acuérdense. Esta sería una taquicardia paroxística supraventricular. Esto que ustedes pueden llegar a interpretar como una onda P, en realidad es una onda T. No hay presencia de onda P y el ritmo es regular, y eso es básicamente lo que me define que esto sea una taquicardia paroxística supraventricular. Esto que ven acá, como les dije antes, es una onda T, no una onda P, ¿sí? Al no haber presencia de onda P, estoy en presencia de una taquicardia supraventricular. Esto puede llegar a revertir con maniobras vagales, es decir, haciendo que el paciente haga la maniobra de Valsalva. A veces revierte, y si no, va a hacer falta medicación, como por ejemplo la adenosina, que en un ratito la vamos a ver cómo se administra. El masaje del seno carotidio puede generar el diagnóstico de arritmia porque baja la frecuencia cardíaca, pero bueno, no se utiliza porque es bastante puede generar complicaciones, como por ejemplo que se desprenda algún coágulo de las carótidas que viaje hacia el cerebro generando una ACV. Esta onda es una fibrilación auricular. Fíjense que la diferencia con la taquicardia paroxística supraventricular es primero la altura de las ondas R, que es bastante importante, mucho más importante que en la taquicardia, y tampoco tiene presencia de onda P, y además el ritmo es irregular, es decir, las R's caen en espacios distintos una de otra. Fíjense que es bastante notoria la diferencia. Entonces estamos en presencia de un ritmo irregular sin presencia de onda P. Por lo tanto, estoy en presencia de una fibrilación auricular. Este es otro ejemplo de fibrilación. Fíjese que las ondas R son bastante picudas. Por último, otra taquiarritmia que tenemos es el aleteo o flúter auricular, que se produce por reentrada. Los impulsos auriculares se independizan del nódulo sinusal y adquieren alta frecuencia, más menos 300 latidos por minuto. Esta serie de impulsos es bloqueada por el nodo auriculoventricular a razón de 2,3 a 4:1, es decir, 4:1 que 4 latidos de la aurícula por uno de los ventrículos. A eso se refiere. Determinar la frecuencia del pulso es importante. El ritmo regular o no puede estar presente, y hay ausencia de onda P, y obviamente la línea de base es bastante caótica. Fíjense que se ve como un serruchito entre cada uno de los QRS. Así es como se ve un flúter o aleteo auricular. Es bastante típico. Hay un serruchito básicamente entre cada QRS. Este es un aleteo con conducción. Y acá tenemos el algoritmo para taquicardia con pulso en el adulto. Fíjense que aclara con pulso, ¿sí? Porque la taquicardia sin pulso básicamente sería una actividad eléctrica sin pulso, y ya estaríamos en el algoritmo de paro cardíaco. Acá, como estamos en el algoritmo de taquicardia con pulso, tenemos que evaluar la respuesta del estado clínico en una frecuencia mayor a 150 latidos por minuto, normalmente es taquiarritmia. Identificar y tratar las causas subyacentes, mantener la vía aérea permeable, ayudar a respirar si es necesario, oxígeno si hay hipoxemia, monitor cardíaco para identificar el ritmo y controlar la presión arterial y la oximetría de pulso, acceso intravenoso y electrocardiograma de 12 derivaciones. Fíjense que este cuadrito es exactamente igual al de la bradiarritmia, ¿sí? Porque básicamente esto es siempre lo que hay que hacer independientemente del paciente o de la patología que tenga el paciente. Ya en el cuadrito rojo, que acuérdense que el rojo es el que me va a dar la obligación de decidir si sí o si no qué hacer.
Tenemos taquiarritmia persistente que causa hipotensión, alteración aguda del estado mental, signo de shock, molestias torácicas isquémicas, insuficiencia cardíaca aguda. Si sí tengo eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una cardioversión sincronizada. Acuérdense que ustedes seguramente en alguna película que hayan visto, han visto lo que es un desfibrilador. El desfibrilador sirve básicamente para generar un impulso eléctrico hacia el corazón que reinicie el ritmo del corazón. A veces con eso el corazón empieza a latir normalmente. Algo que se puede hacer en un paciente con una taquicardia con pulso, adulto preferentemente, es una cardioversión sincronizada. Se utiliza la misma potencia que se puede utilizar hasta la misma potencia que una desfibrilación. Normalmente se usa muchísimo menos, alrededor de 100 a 200 joules. Y se aprieta una tecla en el desfibrilador que se llama sync, que básicamente es el sincronizado. Esto lo que va a hacer es que el desfibrilador envíe la descarga justo en la espiga de la R. ¿Por qué? Porque si esa descarga yo la aplico casualmente en donde aparece una onda P, en donde el latido está en el sino auricular, puedo llegar a generar una fibrilación ventricular y un paro en el paciente. Entonces se hace sincrónico justamente por eso, porque al ser sincrónico en la espiga de la R es donde el aparato me va a enviar la descarga independientemente de cuando apriete el botón de la descarga. Si no se entendió, pueden escribirme en el foro. Considerar la sedación, obviamente, cuando yo le voy a aplicar una descarga con una cardioversión sincronizada a un paciente, tengo que sedarlo, porque eso le va a doler. Si se trata de un complejo estrecho regular, considerar la adenosina. La adenosina a veces también me provoca una sistolia fisiológica que hace que a veces el corazón vuelva a latir de manera regular nuevamente. Si es refractaria, se considera causa subyacente, necesidad de aumentar el nivel de energía para la cardioversión o añadir antiarrítmicos y consultar con un experto. Siempre va a aparecer al final el consultar con el cardiólogo, que básicamente es el experto para este tipo de patologías. Ahora, si yo no tengo una hipotensión, una alteración aguda del estado mental ni signos de shock, ¿qué hago? ¿Hay un QRS ancho mayor a 0,12 segundos? Si sí hay un QRS ancho, tengo que considerar adenosina, solo si el ritmo es regular, y una infusión de antiarrítmicos, y obviamente consultar a un experto. Casi siempre, como norma general, si yo tengo un complejo QRS ancho, ya tengo una cardiopatía seguramente y debo ver a un cardiólogo o consultar con él al menos. Si no tengo un QRS ancho, puedo aplicar maniobras vagales si es que es un ritmo regular y una taquicardia mayor a 150 por minuto, adenosina, beta bloqueantes o calcio antagonistas y considerar consultar con un experto. En el cuadrito de aclaraciones de dosis vamos a encontrar que la cardioversión sincronizada consulte con el nivel de energía recomendado por su dispositivo para maximizar el éxito de la descarga. Es importante leer los manuales de la aparatología que tengamos en el servicio. La dosis de adenosina suele ser la primera dosis de 6 miligramos en bolo rápido, ¿sí? Seguido de un bolo salino, que la aplicación correcta sería con una llave de 3 vías en una vía endovenosa. Se aplica la adenosina y se empuja con 20 mililitros de solución fisiológica. ¿Por qué? Porque la adenosina se metaboliza en la sangre y se va a metabolizar tan rápido que si no llega al corazón no le va a hacer ningún efecto. La segunda dosis es del doble, 2 ampollas directamente con la misma técnica de administración. La infusión de antiarrítmicos es la procainamida, que no se usa habitualmente. La que sí se usa es la amiodarona, que es una dosis de 150 miligramos en 10 minutos y se puede repetir hasta 1 miligramo por minuto. Y hasta acá vamos a dejar esta charlita.